pasa, cracks? Bienvenidos, bienvenidas un día más a Musicografía, un jueves en el que traemos un The Dissection, que ya hacía un mes que no traíamos uno. El último fue el de Mythic y tenemos que seguir dando caña a esta sección, hombre. Por cierto, yo que vosotros estaría muy atento a este vídeo, porque en el vídeo no sabemos cuándo, os vamos a decir en algún momento cuál va a ser la siguiente historia musical que vamos a contar, de qué grupo va a ser, como ya lo hicimos con Burzum. ¿Quién será? ¿Quién será? Y ya sabéis, al final del vídeo os vamos a dejar la playlist con toda la discografía del grupo que vamos a comentar hoy, porque lo habéis pedido mucho a esta banda francesa, o a este proyecto francés, mejor dicho, y nosotros hoy vamos a traeros la historia completa, hoy en The Dissection, Penses Nocturnes, o como se diga, que seguro que viene algún francesito aburguesado a decirme cómo se pronuncia. Hablar de Penses Nocturnes es hacerlo de uno de esos proyectos tan interesantes que de vez en cuando nos regala la música de forma general, porque hay algo clave para entender la música de este proyecto ideado por Baeron, y es que Penses Nocturnes es un alma que vuela libre, una música que reclama lo que necesita reclamar, sea cual sea la predisposición de aquel que quiera escucharla. Desde un principio el propio Baeron tuvo claro que, tal y como ha explicado en más de una ocasión, Penses Nocturnes es un trabajo compositivo propio que le ha abierto camino no solo a la experimentación y a llevar su propio camino, sino a no limitar la capacidad creativa de alguien que quisiese trabajar codo a codo con él. Además, de esta forma, siempre podría volcar multitud de gustos musicales o conceptos en su obra sin que nadie se lo impidiese. Con esta idea clara, el concepto de Penses Nocturnes, para aquellos que ya conozcáis de qué va la cosa, queda muchísimo más clarividente, dado que, tal y como veremos, los guiños a diferentes géneros musicales y la destreza a la hora de experimentar queda de vicio. Eso sí, tal y como él mismo comenta, no os penséis que la música de Penses Nocturnes es aquí locura máxima sin ningún tipo de sentido. Las cosas tienen que cuadrar porque si no, no tendría nada por donde cogerlo y el concepto quedaría totalmente ridiculizado, o sea, quedaría como música que realmente no tiene ningún tipo de sentido, y aquí sí lo hay en obras muy complejas como vais a ver. Con todo esto claro, Baeron empezó la andadura de Penses Nocturnes en 2008 en París y las primeras ideas empezaban a venirle a la cabeza. Fruto de ello, en un alarde de inspiración nació la primera canción del proyecto, que se titula Flor y que sería incluida en el primer LP, del cual hablaremos dentro de un rato. Así sonaba. La idea, por supuesto, detrás de esta canción era empezar a formar un poco lo que sería el disco a posteriori, y en esta ocasión es de lo que tenemos que hablar, porque estamos ante una letra que, como podéis comprobar, refleja oscuridad, reflexión y pesadumbre, tres elementos esenciales en Vacuum, primer disco lanzado en abril de 2009. Claro, uno al escuchar Vacuum puede tener ideas bastante claras de qué va todo esto. Tiene unos derroteros que sobre todo acaban desembocando en el depressive black metal y en la música clásica, pero también tiene ciertos aires de otros estilos musicales que acaban por demostrar a las primeras de cambio que lo que decía Baeron es totalmente cierto. Penses Nocturnes no es un proyecto que se encasille en un estilo musical. Y de hecho es algo que es bastante visible cuando nos ponemos a escuchar el disco. ¿Por qué?
porque tenemos en las guitarras muchísimo sonido que también puede venir del blues y en el piano tenemos sonidos de música clásica, pero es que luego si juntamos todo lo que son ambientaciones tenemos blues, tenemos música clásica y todo eso mezclado con el depressive black metal. Es que es cuanto menos curioso ya de por sí. Al estar ante un disco tan altamente complicado de llevar a cabo, con una atmósfera tan ambiciosa, el beber de donde se pueda es casi un punto clave para entender la música del proyecto. Si al blues, al depressive o a ciertos toques neoclásicos y de la dark wave, también nos tenemos que topar con guiños a maestros de la música clásica como Chopin, no hay mejor prueba que la propia demostración, así que escuchad esto. Exactamente, os hemos puesto el mismo trozo dos veces, pero es que es un guiño que está incluido en el propio disco. Penses Nocturnes es para gente que esté dispuesta a abrir las orejas, a no cerrar la mente ante otras propuestas musicales combinadas con el black metal. Y si por el contrario lo que queréis es un black metal puro y duro sin añadidos, aquí no vais a encontrar algo que os mole. Esto va por otro camino, por lo tanto cada uno al suyo. Vacuum llegó para quedarse en el caso de muchas personas y aunque en gran parte lo ayudó el buen apoyo que recibió por parte de la crítica especializada, también la diferente promoción en algunos recopilatorios y especialmente con la canción que abre el disco, Lune Malade, resultó ser un absoluto bombazo de canción, llegó a muchísimas más personas de las esperadas. Y la verdad que al César lo que es del César, el disco era ambicioso, el disco era complicado de llevar a cabo, el disco era una locura, podéis pensar lo que queráis, pero esto es una pieza maestra en composición, o sea, es una pasada. Al menos para muchos de nosotros que logramos apreciar el trabajo que hay detrás de todo esto. Pero claro, la vida continúa y tienes que suscribirte a Musicografía, que está ahí a un clic, y vas a poder disfrutar de más historias, de información, de entrevistas, de un montón de cosas que os vamos a traer aquí relacionadas con el metal extremo. Incluso también vas a poder disfrutar de esa historia que estamos preparando de Dark Funeral. Bueno, el caso es que Baeron ansiaba enormemente un nuevo disco de Penses Nocturnes porque se veía en la tesitura de seguir ofreciendo una música distinta, un toque especial de aquello que le pedía el cuerpo, un ámbito atmosférico, oscuro y a su vez con 1000 filigranas venidas desde muchos géneros distintos. Sin embargo, y como ya os hemos avisado antes, no sabemos lo que va a pasar con este proyecto en cada uno de los discos. Puede que salgan por otra cosa totalmente distinta, puede que tengan ramalazos del anterior disco o puede que no se parezcan absolutamente nada y te incluyan un tango, por ejemplo, que eso tiene su gracia, luego veremos por qué. Grotesque se convirtió en el segundo álbum de la formación a una velocidad del trueno. Si Vacuum había salido el 3 de abril de 2009, en el caso de este nuevo trabajo no pasó ni un año y ya estaba a la venta el día 27 de marzo de 2010. Pero tal y como dijo Baeron, iba a tener un tono distinto para esta ocasión. Escuchad. Como no es lo mismo que os lo cuente yo con mis propias palabras o que os lo cuente él con las suyas propias, que os los cuente el propio Baeron para una entrevista para Metal Storm, pues vamos a ver lo que decía cuando le preguntaban por este estilo cambiante dentro de lo que es Grotesque. Vacuum fue mi primera experiencia en cuanto a composición, grabación y mezcla, y hoy siento que domino mejor estos procesos. Grotesque es más maduro y se parece más a lo que busco. Creo que es más complejo en términos de composición, pero también de concepto. Por un lado, Grotesque profundiza en lo de mezclar todo y por eso es más absurdo y lúdico que Vacuum, que es más común si se puede decir. Pero por otro lado, hay partes más brutales y por tanto piezas de metal más extremas en Grotesque, siendo Vacuum más del estilo depressive black metal. Así que para resumir diría que Grotesque es al mismo tiempo menos serio y más áspero, menos justo y más malsano que Vacuum.
Creo que las principales mejoras entre estos álbumes se refieren a la producción, la voz y la composición, mucho más original y compleja. Aunque en cierto modo sí que estoy de acuerdo con lo que comenta aquí nuestro buen amigo Byron, la verdad es que a mí en composición me gusta muchísimo más Vacuum, aunque aquí también tiene esas ideas tan locas que al final es lo que caracteriza la música de Penses Nocturnes, así que es un logro por esa parte. Por este entonces, eso sí, los seguidores de Penses Nocturnes ya se dividían entre aquellos que querían un estilo más como el Vacuum y aquellos que se habían enganchado a su música gracias a Grotesque, o aquellos que habían seguido toda la trayectoria hasta este momento, la corta trayectoria que tenía, claro. En otra entrevista a Aristocracia Website, Byron afirmaba que escritores como Albert Camus, Nietzsche, Victor Hugo o Bernard Werber le habían servido de inspiración, y además comentaba en la misma entrevista que el nombre del grupo proviene de la noche, que es el momento en el que nos volvemos a quedar ciegos, en el que revivimos ese periodo de la evolución en el que los seres humanos de 4 miembros no podían usar la vista para sentir el peligro que se les avecinaba. En esa entrevista al final lo que hace es abrir un poco lo que es ese cascarón en el que estaba metido hasta ese momento Penses Nocturnes, entonces se puede vislumbrar un poco de dónde viene el proyecto, el nombre y cositas así, aparte por supuesto de otras cosas como comentar que lo de los conciertos no estaba en los planes de este proyecto, cosa que ya veremos después lo que sucede, pero muchos os estaréis imaginando. 2011 tiene una particularidad dentro de la música de Penses Nocturnes, y es que si bien Byron ha visto en más de una ocasión cosas positivas en el tema de la descarga ilegal, ha sido también firme defensor de que si un grupo te gusta, has de apoyarlo si te es posible, porque en parte, gracias a eso es por lo que los grupos pueden no ya ganar dinero extra, sino poder utilizar dicho dinero para hacer otro disco. Aunque si fuese para ganar dinero extra, oye, también tienen derecho a comer, al menos es lo que yo opino. El caso es que la frustración con la piratería en Grotesque, porque se pirateó incluso antes de que saliese, llevó a Byron a hacer un comunicado del que luego se arrepentiría, según dijo en una entrevista, pero aparte de eso también le llevó a la inspiración musical. ¿Qué hizo entonces? Byron creó un disco del cual solo se distribuyeron 60 copias que quedaron en manos de aquellas personas de confianza suya, que salvaguardaran bien la música, y no contento con eso decidió hacer una falsa versión remixeada de Grotesque y distribuirla él mismo por distintos portales de internet. Una cosa curiosa cuanto menos, y que llevó al propio Byron a decir que, aunque lo del comunicado fue una burda manera de hacer las cosas, lo del disco es algo que le hace extremadamente feliz porque es una bonita respuesta a todos aquellos que se creen los reyes del mundo detrás de su teclado. A mí la verdad que me parece una auténtica genialidad, y es que muchas veces detrás de la pantalla la gente se cree Dios, y eso no puede ser así. Estuvo muy bien ese movimiento y la verdad que me parece muy inteligente, aunque sí que queda ese toque ahí misterioso de qué ocultaría ese disco. Fruto del cansancio, durante todo el 2012, Byron empezó a pensar en el siguiente concepto del disco y empezó a planear todo para que fuese un disco muchísimo más distinto que el anterior. Así veía la luz el siguiente trabajo. En la década de 1880, París recibió un estilo musical conocido como la musette, en la cual originalmente se utilizaban la gaita de fuelle, el glerotois, que era una pulsera de cascabeles, y también un instrumento clave, el acordeón. Con todo este concepto es clave pararse a pensar en que detrás de los demás discos de Penses Nocturnes hay un fondo musical rico, pero aquí el vanguardismo y la experimentación dan un paso extra al introducir elementos cuanto menos interesantes dentro de la propia música del proyecto.
Además hay que decir de la musette que es un concepto también, un género musical muy ligado a la teatralidad y al cabaret, por lo tanto también está ligado ante sí al universo de Pensées Nocturnes y posteriormente también la musette se uniría ahí con el jazz, por lo tanto otra unión más con el propio proyecto. Si es que está todo pensado a la perfección. Con todo esto bajo el brazo, Byron creó una obra que una vez más puede gustar más o menos, pero aquí podemos toparnos con una música ampliamente elegante mezclada con guitarras distorsionadas, elementos de black and roll en alguna que otra canción y jazzistas en tantas otras, pero obviando ya el toque depressive black metal que sí existían en las otras obras, eso sí. Sí que es cierto que a mí es un disco que se me hace un poco bola por momentos, por lo tanto en lo musical tampoco es que me convenzca demasiado, ojo, no es un mal disco, eso sí que sí, pero una vez más hay que primar ante todo y hay que aplaudir la agudeza y la valentía musical que ejecutaba aquí el proyecto. Claro que si eso es valentía, os vais a cagar ahora. Desde el momento en ese parón de 2012, Byron tiene claro que las cosas tiene que tomárselas con más calma, y lejos de la constante actividad que tenía en los primeros años del proyecto, decidió ir más piano a piano, como se suele decir. De esta manera, 2014 y 2015 iban a ser 2 años donde Pensées Nocturnes iba a estar a la sombra, pero en 2016 no solo iban a volver con un nuevo trabajo, también iban a volver con novedades muy interesantes. Trabajo de Pensées Nocturnes y que sería catalogado a posteriori por Byron como un disco con buenas ideas pero que debería haberse pulido más en la producción, supuso varias cosas para el propio proyecto. A la suma de los disímiles instrumentos como violines, guitarras acústicas, pianos o también el saxofón, había que sumarle no solo la vuelta a los guiños a personajes musicales ilustres como Erik Satie, sino también una pulida ambientación circense que vamos a comprobar dentro de muy poco, que es clave para entender absolutamente todo. A su manera y con una progresión que no cae en la redundancia, aquí Byron se arriesga a tener un concepto mucho más complejo, una vez más se vuelve a superar en complejidad, pero es que más allá de esto, aquí en este mismo año, bueno, en el año siguiente más bien al lanzamiento de este álbum, iba a suceder algo clave en la historia de Pensées Nocturnes. Iba a haber conciertos. En unos cuantos conciertos dados, como hemos dicho, en 2017, Byron se rodeó de unos cuantos músicos para tocar tanto en conciertos como cabezas de cartel, como compartiendo cartel con bandas como los lituanos Audesus o con Sylan Ardor, que quisieron contar con ellos como uno de los teloneros para su concierto de París. De esta manera estamos hablando de un paso adelante dentro de la carrera de Pensées Nocturnes, pero más allá de los conciertos, lo cierto es que tenemos que hablar de que Byron seguiría siendo la mayor cabeza visible y esto seguiría siendo una one man band con invitados de sesión para los próximos discos, y aquí en el siguiente se iba a volver a demostrar. Recordáis, anteriormente hemos hablado de esa música circense que no se dejaba entrever de forma bastante notoria. Hemos visto el atrecho característico de los directos de Pensées Nocturnes y con esta portada, este nuevo trabajo del proyecto francés no podía ser más obvio. Tiene muchísimo de un cabaret oscurete, música circense, trae de vuelta la tristeza y la pesadumbre, pero ojo, lo hace de forma muy distinta. Aquí la locura sí que es un concepto dentro del propio disco, porque vamos a encontrar que las figuras, por ejemplo, del jazz se han dejado un poco de lado para dar paso también, por ejemplo, al vals. O sea, para dar
paso a muchísimas cosas que son súper locas en sí, pero que luego cuando escuchas el disco dices, vale, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, y en este caso más que nunca. Byron para este momento está repleto de surrealismo en las letras, pero también en la música, o sea, es que hay cosas que casan perfectamente con lo que cabía esperar de este álbum, pero es que en los anteriores, aunque había tenido su aquel, sí que es cierto que a excepción de Vacuum no habían ofrecido pistas con tan solo las cosas visibles, había que indagar un poco más en el disco para comprobarlas. De hecho hay una frase del propio Byron que me encanta, y es que en una entrevista dijo que con este disco se sabía el destino al que se iba a llegar con tan solo observarlo, pero que sus caminos no se sabían, que serían una sorpresa, y lo cierto es que tras 3 años desde el anterior disco, hay que decir que el largo trabajo en el que se metió dio totalmente sus frutos. Entonces, como ya sabéis, después de lo que es parte de la gira de este disco, las cosas se detuvieron en el mundo, pero entonces tenemos que irnos a este mismo año, porque estos años se ha estado cociendo el último disco de Pensees Nocturnes. Personalmente siempre me ha ocurrido con Pensees Nocturnes que he querido un disco que siguiese los patrones de Gran Guiñol Orquestra, porque me parece un disco muy ameno y pese a todo tiene esos tintes de locura que cuadran perfectamente con todo lo que ha llevado el proyecto a lo largo de su discografía. Cuando Dus Van Gogh ha llegado a nuestros oídos el pasado 21 de enero, me ha dejado tremendamente satisfecho porque lo desenfadado de su estructura me ha convencido totalmente. Y es que si tuviese que definir perfectamente a este disco, y siendo uno, ya os lo digo, de mis favoritos dentro de la carrera de este proyecto francés, hay que decir que aquí hay oscuridad, tenebrosidad, mal rollo, locura, pero también diversión. Todo junto, sin excepciones, o sea, está todo metido ahí en una misma licuadora. En esta ocasión Byron decide cambiarse el nombre a Leon Harcourt y nos mete en un concepto donde parece que nos situamos en una tasca francesa, casi un lugar donde la música, la comida, el vino y demás suculentos manjares corren a la vez que se suceden las historias contadas en las canciones. La musette francesa vuelve a hacer acto de presencia a la vez que el cabaret sigue estando presente. El black metal se entremezcla con diferentes texturas que incluyen el depressive y por sonar suena hasta un tango, con clara referencia a la comparsita de Gerardo Matos Rodríguez y también relacionada por supuesto a Carlos Gardel. La vie est comme ça. La vie, il faut la prendre comme elle est. Faut la prendre comme elle est, c'est tout. Le reste. Y es que Pensees Nocturnes ha hecho con este último trabajo algo que, bueno, pues viene a ser un poco la carta de presentación para todos aquellos que no conocen su música. Y es que aquí se viene con la mente abierta, se viene a esta música con el coco abierto a nuevos estilos, porque ya sabemos que en el circo de la vida todo el mundo es bienvenido, siempre y cuando se haga con la mente abierta, y en la música de Pensees Nocturnes esto no es lo de menos. Y nada, cracks, esta ha sido la historia de este proyecto francés. A mí la verdad que me encanta, o sea, es un proyecto que de hecho desearía ver en vivo, así que si alguien los quiere traer a Madrid, ya estáis tardando, porque es que es una pasada lo que tienen que montar esta gente en directo. Y Dus Van Gogh, de hecho, para mí, es uno de mis mejores discos de 2022 hasta ahora. Acabamos de empezar el año, así que esto es lanzar un poco un tiro al aire, junto con el de Immolation, que por cierto también es una pasada. En fin, cracks, nos vemos en el siguiente vídeo, os dejamos la playlist aquí, y ahora ya sabéis lo que toca si no lo habéis hecho ya. A hacer los deberes. ¡Adiós!